Asquiruquipanaya, Gilatanaka, Culiacanaka, eh, Imainaya, Mashkuna, eh, Allin Punchay. Espero que estén muy bien. Buenos días, buenos días, hermanos, hermanas. Aquí estamos en este encuentro entre Pacha Saraya Yatiña y Alzacuy. Vamos a pedir permiso a las deidades aquí con la sagrada hoja de coca que une a los pueblos, que une a las personas, y vamos a pedir permiso aquí con la hoja de coca. Yo voy a hacer una pequeña solicitud de permiso y después ahí el Isaac lo va a hacer en Aymara. Entonces, a todas las deidades de las diferentes dimensiones, del Mancapacha, que es el subsuelo, del Acapacha, que es la superficie de la tierra, del Alaypacha, del Alajpacha, donde están las estrellas, donde están los planetas. También queremos pedir permiso a los ancestros, a las ancestras de cada uno de nosotras, nosotres, que están aquí conviviendo con cada uno de nosotras, nosotros. Y también queremos pedir permiso a la naturaleza, a los animales, las plantas que nos dan que nos indican, ¿no? Que son como indicadores, también al lago Titicaca que nos une Bolivia, Perú, a los pueblos Aymara, Quechua, Huiña Aymarca, al origen y a cada uno de los lugares donde se ha originado la humanidad. En ese sentido, pedimos permiso a todas las deidades, a Chachilanaca, a Pucuna, a todos los seres ancestrales. Entonces, adelante, Isaac. Waliki Hilata, Ukamaraki, Maitani Nihichuru, Take Pachamamaru, Take Chichinakaru, Konalekuteka, Bolivia Marcatja, La Paz, Chuqueo Marcat, La Paz, Maitani, Take Chuimampi, Otamamaru, Ukamaraki, Illan Pachache, Laru, Ilimana Chachila, Sajama Chachila, Ukamaraki, Kaisa Panama Toquero, hermano Mori Toquenja, Tate, hermano, hermana Mel acá Perú Toquetja, Ucamaraki, Take Toquenja, Mayiñani, Take Chuima, Sum Saraña Pataki, acá Tanta Chaweja, Uñesta Ishinataki, con Alekutej, Chuimampi, Aruski Pasiña Pañana Casa Pawa, Ucamaraki, Taken Itaki, Istañataki acá, Aru, Kama hermano, Waliki hermano, allá, allá. Wariki Hayaya. Muy bien, muchas gracias. Hermana Mel, por favor, tiene la palabra eh, para, para, para comenzar este diálogo. Vamos a como hacer un intercambio de ideas, como habíamos mencionado en una conversación previa a este video. Básicamente, vamos a presentar a ambas organizaciones, a ambos ayllus, ¿no? No solo somos personas, sino somos ancestros también, y somos naturaleza también, y somos las deidades que están acá, ¿no? Bueno, solo decir eso ya todos mis brazos están como sintiéndose. Entonces, en ese contexto, hermana Mel, por favor, si nos puedes presentar al SACUY y nos puedes comentar un poco lo que hacen, todo en unos, no sé, unos 5 minutos o lo que tú quieras, y para ya dar también la palabra a los hermanos Paul, a la hermana Verina, y bueno, cuando entre Francisco también, y después cada uno de nosotros hablará. Entonces, dale, por favor, hermana Mel, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeros, hermanos, hermanas? Bueno, ñañaicuna, turicuna, espero que estemos muy bien todos por acá. Es un gusto volver a ver los rostros familiares, compañeros de nuestros compas de Pachacharaya y Atina, de Isaac, que le conocimos allá en Tarija con el encuentro de Claxo, y bueno, Mori, que siempre estamos conversando al menos desde la virtualidad. Muchas gracias, compañeros, más bien por convocar esta reunión. También nos sumamos a este llamado de agradecimiento a nuestros ancestres, a nuestros territorios, a los procesos que nos han permitido llegar hasta aquí. Y también aprovechamos siempre estos espacios para abrir un poquito nuestros brazos de solidaridad con distintas
territorios que están soportando, que están resistiendo y que están luchando contra este neoliberalismo necropolítico, em, los genocidios que están ocurriendo alrededor de todo el mundo, en nuestros sures, desde Palestina, desde nuestros Andes, hasta las políticas de muerte que se han sido instauradas en el norte global, que atacan directamente a nuestros hermanos, hermanas latinoamericanos y de los distintos sures, desde una violencia racial y étnica. Entonces, como siempre, empezamos con algunas palabras de solidaridad para todos nuestros hermanos en lucha. Y, y bueno, entrando un poquito ahora sí al tema, em, bueno, para comentarles un poquito sobre el Sakui, hemos preparado una presentación chiquita que tiene más que todo imágenes para que se pueda ver mejor, más que solamente hablar. Em, y luego por ahí ya iremos conversando un poquito más de lo que se está haciendo también sobre los procesos actuales, ¿no? Entonces, bueno, sobre el Sakui. Nosotros actualmente nos identificamos, empezamos como un colectivo, actualmente lo identificamos como una comunidad donde ponemos nuestros corazones desde la militancia en una diversidad identitaria y territorial. Venimos de distintos campos del saber, ya sea desde la academia, como también procesos que no necesariamente han pasado por la academia, pero que vienen desde un conocimiento ancestral y territorial relacionado a los trabajos de tierra. Es un espacio abierto. Nos dedicamos principalmente a la formación política, tanto de manera interna como de manera externa, em, abriendo tanto procesos virtuales como presenciales, donde el eje central, si bien puede tener distintos momentos, espacios dentro de los procesos, el eje central siempre es la parte formativa para nosotros, siendo la base de la educación popular como una necesidad imperante dentro de la apuesta agroecológica en Latinoamérica. Y siempre intentamos de que este proceso de educación popular, por un lado, sea en clave sur, desde las epistemologías que compañeros del resto de Latinoamérica vienen desarrollando desde la educación popular, la investigación, acción participativa, perdón, em, la teología de la liberación, que nos sirven como horizontes y como medios importantes para poder seguir construyendo lo que nosotros estamos llamando como la soberanía popular, que es el lugar, el momento donde encontremos la justicia y la dignidad para que sean estas condiciones de nuestras reexistencias de todos nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, nos encontramos acompañando procesos de construcción de narrativas colectivas en distintos espacios populares. Ya más adelante los compañeros también comentarán un poquito sobre el proceso que se está llevando actualmente, que se llama Diálogos a la Olla. Pero a la par, también tenemos otros procesos con infancias, con mujeres, con jóvenes, em, como decía, centrados en la formación política. Bueno, y como justo mencionaba Mori al inicio, no solamente somos nosotros como cuerpos, sino que también están nuestros mentes, corazones y manos que vienen, como mencionaba, esta identidad ancestral y territorial también. Nosotros entendemos la agroecología como un medio para poder generar nuestras apuestas de transformación, de revolución, anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal, antirracista, decolonial, que sea diverso en su ser y en su expresar y que no deje de lado el entender que no solamente somos la razón, sino que somos una disputa y un cuerpo sentipensante y que viene acompañado también de una espiritualidad que no podemos perder, ¿no? Y creo que eso era algo justo que te mencionaba, Mori, que nos parecía muy importante porque tanto desde la teología de la liberación como las espiritualidades andinas, creo que son un motor muy importante y creo que son al final los motivos de nuestras existencias, ¿no? Lo que nos permite continuar aquí. Y bueno, para eso nosotros tenemos distintas formas de hacer, de estar. Intentamos que nuestras acciones no queden en la racionalidad política,
sino que tengamos estos elementos unificadores del tejido, de nuestras expresiones, que puede ser, como en muchos lugares de nuestra gran Abya Yala, Latinoamérica, el alimento, como la representación del momento de la comunidad, de nuestra unión, de nuestras memorias, de nuestros tejidos ancestrales, y también una forma de disputa política y de apuesta por recuperar y sostener lo que es nuestro, entendiendo que nuestras luchas no solamente vienen desde un eje en particular, sino que es una imbricación o un tejido de lo que sostienen y lo que representamos como identidades políticas y sociohistóricas. Y bueno, por ahí algunas cositas que hemos estado haciendo que voy a pasarlo rapidito. Hemos estado en distintos procesos virtuales con distintas organizaciones a lo largo de estos años. Nosotros existimos desde el 2020, justo, un mes antes de que empiece la pandemia. Entonces, como todas nuestras primeras acciones de al menos los 2 primeros años de existencia del SACUI han sido virtuales por las condiciones que teníamos. Sin embargo, no hemos sido definitivamente ajenos a todo lo que iba ocurriendo a nivel territorial. En el 2021 tuvimos una lucha súper importante de disputarle a la extrema derecha las elecciones, en los que también hemos estado siendo partícipes de. Y esta virtualidad además nos da oportunidad de poder conectar con distintos compañeros a nivel de la gran Latinoamérica, de la gran Abya, que nos ha permitido construir estos saberes desde el sur. Entonces, nuestra primera escuela se da en el 2020 como una apuesta para podernos identificar y para poder intercambiar nuestros saberes, nuestros conocimientos y experiencias que están ocurriendo en Abya Yala. Em, y veíamos de que hay dificultades muy similares en nuestro continente en torno a la participación de las juventudes desde las agroecologías. Entonces, empezamos como muy centrados en acompañar procesos de formación política para juventudes. Además, pudimos abrir otros espacios de formación metodológico como Campesino a Campesino con el compañero Omar Felipe Giraldo, que es un compañero y mentor del proceso que hemos estado llevando. Como mencionaba, estos procesos nos han permitido conectar justo al inicio, antes de empezar la sesión con Mori, se comentaba un poquito de qué es lo que incluye esta gran amplia Yala, ¿no? Todo nuestro continente latinoamericano, que también el norte global latinoamericano tiene una ancestralidad indígena y tiene una conexión con el territorio. Y es lo que también hemos ido identificando a lo largo de estos años, ¿no? En la participación, al menos virtual, como una excusa de conectarnos em, y bueno, de reconocernos en los distintos espacios. Ello también nos ha permitido poder generar articulaciones muy importantes, muy significativas con espacios que están en las agroecologías con apuestas similares a las nuestras a nivel latinoamericano, como es SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, en Perú con el Consorcio Agroecológico Peruano y el Centro Bartolomé de las Casas. Uy, acá se me borró una imagen, que esta era sobre la tercera escuela que hemos tenido, y de hecho la quería poner porque esta última escuela em, es la tercera escuela de agroecologías del sur que hemos tenido. Ha estado centrada en las metodologías para la territorialización de la agroecología, intentando entrar desde las epistemologías que se han construido acá en el sur. La educación popular, la investigación de acción participativa, el sentipensar, la teología de la liberación que han confluido para poder generar metodologías que nos sirven para estos procesos territoriales, no únicamente desde la agroecología, pero bueno, nosotros partimos desde ahí. Y este proceso justo fue desarrollado con el María Cano, el IALA María Cano, la CLOC de la Vía Campesina, Alianza Biodiversidad, SOCLA Juventudes y nosotros. Entonces ha sido un proceso muy potente. A diferencia de otros momentos virtuales, hemos tenido una gran participación de compañeros de territorios rurales, lo cual es para nosotros un gran logro en realidad.
Em, y además, después de este proceso de escuela que fue bastante profundo a nivel pedagógico, hemos podido sacar un par de artículos en la revista Biodiversidad, de Alianza Biodiversidad, em, que luego puedo pasar por ahí los links. Son, creo que son artículos que ejemplifican mucho qué es lo que se está buscando con poder generar espacios de formación política para jóvenes latinoamericanos. Y además también estamos por sacar algunos cuadernillos que lo que van a buscar es seguir replicando esas experiencias de intercambio desde las agroecologías y cómo estamos interpretando la disputa, ¿no?, de la agroecología, tanto ante este sistema neoliberal como también a la interna de la agroecología, cómo la cooptación despolitiza nuestros procesos, les quita su identidad ancestral, les quita su identidad espiritual y los vuelve una técnica productiva y nada más. Y bueno, ya desde el 2021 nos encontramos haciendo un proceso territorial en Huánuco. Iniciamos en Lima, en la capital. Aún tenemos compañeros que siguen activando en Lima. A un par de nosotros nos fuimos para Huánuco. Ahí conocimos a nuestra compañera y hermana Beri, a otros compañeros que también son parte del Saco Iguánuco actualmente, José, Josué, Andrea, Saori, y que han sido también parte importante de ese proceso de diálogos a la olla, concretamente. Hemos tenido distintos espacios de diálogo sin compartires, tanto desde lo teórico práctico, intentando utilizar metodologías que nos ayuden a relacionar este sentipensar que mencionaba al inicio, como el cuerpo territorio, como el hablar haciendo, aprender haciendo y hablar haciendo también. Y sin dejar de lado el gozo del cuerpo y las resistencias desde las alegrías, con ferias, con fiestas, con arte, que no pierdan este sentido de nuestras lógicas, ¿no? Y bueno, un proceso también muy importante que estamos llevando acá desde el 2022 es el Mururaimi, que es una feria que promueve la biodiversidad nativa en Kichki, que es una localidad de Huánuco donde se hace un intercambio de semillas, principalmente de papa nativa, en el que estamos apoyando con procesos de sistematización y difusión popular. Hemos podido sacar un pequeño directorio de de semilleristas, que la idea es que pueda servir para los mismos agricultores únicamente, porque esto no se ha sacado a nivel virtual, tampoco se va a sacar a nivel virtual porque contiene información de los agricultores y por las condiciones actuales de nuestro contexto político preferimos no hacerlo. Em, y bueno, porque representa la defensa de la semilla nativa ante este avance de una extrema derecha que quiere introducir transgénicos a nuestro país. Y bueno, eso nos ha permitido también poder tener un proceso de investigación en la agrobiodiversidad nativa, incluyendo cómo son las relaciones de género, cómo esta conservación no es solamente una conservación genética o por la diversidad, sino que viene con un proceso identitario y de historia, que al perderse esa semillita, se pierde esa memoria, ¿no? Em, y bueno, ya luego de ese proceso hemos empezado a salir un poquito hacia los países de nuestra Yala, específicamente en Colombia y Paraguay y Bolivia, que nos hemos empezado a conocer con distintos compañeros con quienes venimos tejiendo. Y pues bueno, eso básicamente. Bien, muchas gracias. Qué buena exposición, realmente muy completa. Eh, Me parece que es digamos, un recorrido, ¿no? Desde sus años, desde el año 2000, que ha tenido diferentes momentos importantes y, bueno, muy enriquecedor, es muy enriquecedora la presentación. Vamos a dar paso a Paul. Paul, por favor, no sé si quieres complementar un poco lo que dijo Mel o si tú mismo quisieras eh, hablar sobre lo que tú quieras, ¿no? Con referencia al saco y tu experiencia ahí, tus vivencias, no sé. Por favor, Paul, tienes la palabra. Gracias, Mori.
Em, ¿Qué tal? Por ahí quiero saludar a Isaac porque no lo había saludado hace un momento y a Juan Carlos también, que ya está por aquí. Espero que se encuentren bien, les mando un abrazo desde acá. Y bueno, gracias Mel por la presentación. A mí me gustaría también poder añadir algunas cuantas cositas respecto al proceso que vamos llevando, ¿no? Con diálogos a la olla. Beri, luego de mí también les voy a explicar un poco más de qué va. Yo quería ahora comentarles más que todo de que luego de este proceso de investigación que hemos venido realizando con Claxo, Ujú, articulándonos en la ciudad de Huánuco con los institutos técnicos, dos institutos técnicos, el Javier Pulgar Vidal, que se encuentra en la provincia de Panao, y el Instituto Aparicio Pomares, que está en la ciudad de Huánuco, junto con dos ollas comunes. Ha sido un proceso en el que en primeras instancias hemos querido enfocar desde más o menos junio a diciembre em, toda la energía, todo el corazón a primero construir nuestros propios conceptos, ¿no? A construir nuestras narrativas, ujú, a, a poder generar estos diálogos que dentro de la ciudad y también la periurbanidad se han ido perdiendo, ¿no? Estas formas de cómo construimos los diálogos, cómo entendemos, qué comprensión tenemos de lo que sucede, por qué está sucediendo este nivel de crisis profunda, qué se debe. ¿Hay alguien detrás o es el propio modelo o quién? Entonces, nos hemos demorado, porque es cierto, ¿no? Muchos meses para poder conversar sobre esto mediante talleres, apoyándonos mucho en la investigación, acción participativa, en los diálogos de saberes, ujú, ¿no? Y en este proceso, que ha sido muy enriquecedor, hemos ido también nosotros descubriendo nuestras propias herramientas que nos han servido, ¿no? Y esto al final ha terminado desembocando, por así decirlo, en la propia realización, ahora sí, a la acción para poder construir ujú, nuestra soberanía alimentaria, ¿no? No importa si es en un barrio, no o sea, yo justo iba pensando, ¿no? En estos días, ¿no? No importa si el huerto tiene 20 metros cuadrados en una ciudad que es inmensa, ese es nuestro pequeño corazón que empieza a crecer. 20 metros cuadrados es una disputa enorme a comparación de la crisis profunda en la que vivimos en los asentamientos humanos. Entonces, a partir de 20 metros cuadrados será nuestra trinchera en donde empecemos a construir nuestra soberanía alimentaria, nuestra autonomía, y así lo hemos ido entendiendo, ¿no? Junto con las compañeras. Ahora que hemos ido con este primer huerto avanzando, nos falta construir un segundo con una próxima olla común y a la par, ya hemos ido trabajando, ya hemos empezado desde enero también. El siguiente paso, que para nosotros sí era muy importante, ¿no? Mirar hacia las infancias. En un contexto muy precario, en donde muchas de las juventudes en el barrio están desprotegidas, ¿no? Por el avance también de las drogas, de la falta de oportunidades laborales, ¿no? Era necesario para nosotros mirar a las infancias y empezar a trabajar también con los hijos, hijas de las madres con quienes trabajamos. Y ha sido un proceso ya vamos más de un mes, ha sido continuo, muy continuo, pero ha sido un proceso muy enriquecedor en donde no pensábamos continuarlo, porque pensábamos darlo en el marco de sus vacaciones escolares, pero ya conversando con los propios niños, ¿no? En nuestras pequeñas asambleas, hemos decidido continuarlo, ¿no? Que sea un proceso y no soltar la mano, porque sí sentimos la necesidad de generar este acompañamiento en un contexto en donde es cierto, ¿no? Que a veces faltan herramientas para poder acompañar a las infancias. Y bueno, ahí con los chicos ya se viene una muralización que vamos a hacer con ellos, ¿no? Que les gusta mucho el arte, acompañándonos de todo, sobre todo desde las artes, ¿no? Eh,
Vamos a hacer también, estamos en el proceso de cortometraje y sobre todo esto, ¿no? Como comentaba, ¿no? No soltar estas metodologías que nos han ido funcionando, estas metodologías que nos están ayudando a generar las condiciones para poder llegar a esta soberanía alimentaria, ¿no? Este sueño que tenemos. Y sobre todo, eh, poder empezar a articular un movimiento que puede ser emergente en un contexto de crisis que ya llevamos a nivel nacional un nivel de crisis profunda y hace muchos años, con tantos cambios con 6 presidentes en los 6 últimos años, si no me equivoco, ¿no? Con una ultraderecha y que está aliada de las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo y no deja al pueblo poder tener ninguna cuota de poder. Nuestra opción es generar espacios autónomos, ¿no? En los barrios y desde la soberanía alimentaria y como la agroecología como nuestro móvil para poder llegar a ello. Entonces, estas metodologías nos han ayudado y nos han servido mucho. Nosotros esperamos que en sí este proceso de la investigación junto a Claxo, que termina en septiembre, para nosotros no termina en septiembre, ¿no? Es un espacio que tiene que seguir caminando, ¿no? Y que vamos a estar ahí todavía. Poder seguir masificando, ¿no? Con estas herramientas que hemos ido puliendo poco a poco y que vemos, ¿no? Nos dan esperanza porque vemos, vemos que en verdad hay la intención de poder generar esta autonomía. Y eso, compa, a ver si Berit estás por ahí también para que puedas ir sumándole a... Sí, sí estoy. Imainayan kachkankichik, ñañaykuna, turikuna, allimpuchau. Ñoja berinankani, ñoja wanuko llaqtaymanta. Bueno, buenos días con todas, con todos, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas de Bolivia, quienes nos están viendo, los compañeros de Perú, mis compitas Paul, Mel, con quienes vamos activando nuestros procesos territoriales también. Reciban un abrazo fraterno, solidario, también me sumo a a toda la solidaridad que ha expresado Mel al iniciar el compartir de la palabra el día de hoy, con todos los espacios que vienen sintiendo en el cuerpo, en el espíritu, en los corazones, en sus vidas propias, las violencias de este sistema que solo lleva a la muerte, ¿no? Mientras que las apuestas nuestras son apuestas por la vida y para la vida. Entonces, desde ese lugar, desde la alegría de estar nuevamente en el territorio, he estado unos días fuera, también me sumo a ese abrazo solidario, a ese saludo fraterno. Em, También con la energía de nuestros apus tutelares, de Rondos, de Paucarbamba, de Marabamba, que son los apus tutelares de estos territorios, con la alegría y la fuerza también de nuestros ríos, de nuestra Yacumama, del Pío Pachitea, que es un espacio también con el que venimos activando procesos territoriales con los compañeros de Javier Pulgar Vidal, precisamente en este espacio que nos va tejiendo desde este hilo conductor de Claxo, y también con la fuerza y la energía del Pío Guayaga, que también baña nuestro valle, ¿no? Eh, bueno, para comentarles un poquito de los sentires respecto a cómo nos hemos ido encontrando en Alsacuy, encontrando y creo que redescubriendo y también de alguna forma redescubriéndonos nosotros mismos, ¿no? Porque venimos también desde otros lugares más occidentalizados, también desde la academia, desde el pensar mismo, ¿no? Y encontrarnos en Alsacuy ha sido un redescubrir, un reflexionar colectivo, común, en donde se ha ido tejiendo también esta palabra común, pero esta esperanza común, ¿no? Y creo que podría resumir todo este tiempo en Alsacuy como una tierra fértil en la cual cada uno es una semilla que puede brotar, que puede prosperar, así de pequeñita, pero así de resistente, así de fuerte, así de potente. Y bueno, creo que eso sería como el empezar esta reflexión, ¿no? Como este sentir desde la semilla, desde lo pequeño, desde este ir descubriendo nuestras raíces también, nuestros tallos, desde ir brotando las hojas, desde ir encontrando estos frutos también, desde el trabajo territorial que se hace con el Sacuy, desde la lucha, desde la resistencia, pero también desde el amor y desde el gozo, como nos decía Mel hace rato, ¿no?
Entonces, bueno, creo que ese sería un poquito el reflexionar y el pensar para encontrarnos desde la palabra esta mañana y luego tal vez compartirles un poquito, no sé si Mel tiene habilitada la función de compartir la pantalla y tal vez me pueda apoyar con eso. Eh, para compartir un poquito de diálogos a la olla, que finalmente es el hilo conductor que nos ha ido tejiendo esta mañana para poder encontrarnos, pero que no es el único, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta en el compartir de la palabra que también existen otros hilos conductores, existen otras formas de irnos tejiendo, otros sentires, otros pensares y otras luchas, ¿no? Entonces, Diálogos a la Olla es un proceso territorial que se viene desarrollando en Huánuco. Huánuco es un territorio que está precisamente en el centro del país. Tú ves el mapita de esta idea confusa del Estado-Nación, pones el dedo en el centro, ahí encuentras a Huánuco. Bueno, Huánuco es un valle interandino de clima seco, tropical, semiseco templado. Eh, Diálogos a la Olla se desarrolla en dos espacios, en dos provincias, que es uno la provincia de Pachitea, que es una parte netamente andina, y luego está la provincia de Huánuco, que es una parte andina, pero de valle andino, mientras que Pachitea es un valle alto andino, ¿no? Un poco más alto. Y luego, dentro de Huánuco, estamos en espacios, estamos compartiendo y haciendo la lucha y la resistencia en espacios periurbanos, es un barrio popular que se llama Las Moras, que está dentro del distrito de Huánuco, y también estamos en una zona urbana que está en Amarilis, que es el Instituto Aparicio Pomares. Entonces hemos venido compartiendo con tres ollas comunes y con dos institutos, uno en una zona rural y otro en una zona urbana. Bueno, en Las Moras, en esta zona periurbana, tenemos las tres ollas comunes con las que venimos compartiendo y generando estas reflexiones comunes, estos diálogos, desde esta necesidad de hablar del alimento como elemento de lucha, como herramienta de lucha y de resistencia desde nuestros pueblos, ¿no? Que finalmente son quienes sostienen la vida, ¿no? Estas ollas comunes sostienen la vida desde el alimento. Entonces está la olla común del sector 3 en Las Moras, luego la olla Leoncio Prado, que también está en Las Moras, y la olla común Las Delicias, que también está en Las Moras. Si nos ubicamos un poquito en el mapa, también si podemos ver, es como una triangulación también de territorios, ¿no? Y todas estas ollas se encuentran justamente tuteladas bajo el APU Rondos, ¿no? Que es, digamos, el APU tutelar del espacio. Y a quien también le entregamos, le devolvemos su agencia y le reconocemos esa agencia, ¿no? Para permitirnos accionar dentro del territorio. Sígueme, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto y de los perfiles de los institutos y de las ollas. Bueno, les comentaba que son dos institutos, un instituto en la zona urbana y otro instituto en la zona rural o urbana, digamos, porque también está dentro de la parte urbana de esa ruralidad, ¿no? Bueno, en el Javier Pulgar Vidal hay estudiantes que están dentro de este espacio, vienen de dos carreras técnicas, de agropecuaria y enfermería, y en el Instituto Aparicio Pomares son todos estudiantes de la carrera de industrias alimentarias. Bueno, el instituto tiene más carreras, pero es precisamente con quienes nos hemos vinculado y nos hemos ido tejiendo, ¿no? Entonces, el Javier Pulgar Vidal es un instituto, lo retrocedes, porfis. El Javier Pulgar Vidal es un instituto que en este momento se encuentra en una lucha por su educación pública también, por un proceso de licenciamiento para obtener las condiciones, sobre todo materiales, para poder continuar sosteniendo este proceso educativo, mientras que el Aparicio Pomares, que está dentro de la ciudad, también está en este proceso de licenciamiento, pero ya están en un proceso de reestructuración dentro de las construcciones del espacio, ¿no? Ahora sí. Entonces, eso es un poquito como para ir entendiendo en qué contexto estamos encontrándonos y vamos desarrollando también el proceso, ¿no? Entonces, dentro de Javier Pulgar Vidal son más o menos un 37.5% de mujeres, también hay un 27% de migrantes, pero migrantes de pueblos más pequeños que están dentro del distrito y en la mayoría de los casos un poco más alejados, ¿no? Y una particularidad
bien importante también es que el 50% solo entiende quechua, pero no habla, pero provienen de familias quechua-hablantes, ¿no? Entonces eso también da un entendimiento distinto de la tierra, de la propia agencia de la tierra, del sentir y de la conexión con la tierra, ¿no? Em, Otra cosa importante del Javier Pulgar Vidal, que la mayoría son hijos, la mayoría, todos son hijos y nietos de agricultores, entonces hay un relacionamiento distinto también, ¿no? A diferencia del Instituto Aparicio Pomares. En el caso del Aparicio Pomares son 18 estudiantes, la promedio son como 22 años, aquí tenemos 27,7% mujeres, la mayoría estaban ya como terminando el ciclo, el año pasado que hemos trabajado los talleres con ellos, y también son migrantes, pero migrantes de provincias de la región y en algunos casos de alrededores también, ¿no? Varios de ellos son hijos, hijas, nietos de agricultores, de ganaderos, y creo que también teníamos una compañera que incluso también tenía un relacionamiento ancestral o de ascendencia con una zona o un sector minero. Entonces también hay un relacionamiento bien particular de cómo se entiende, un entendimiento de cómo percibimos y entendemos la tierra, ¿no? Sígueme, porfis. Mm, bueno, en el caso de las ollas comunes, lo que les decía es un barrio que se llama Las Moras, es una, no sé si mal llamada invasión, que más o menos data de hace 20 años atrás, que está construida en la periurbanidad de Huánuco y que principalmente se ha habitado por migrantes. En la parte alta son migrantes de primera generación y en la parte media y baja son migrantes generalmente de segunda generación, ¿no? Entonces, estas ollas comunes inician más o menos en los años 60 y en el 2020, con el proceso de la pandemia, se reactivan y empiezan a recibir alimentos no perecibles también de la municipalidad, porque también en el Perú se da un proceso legal en el cual se da una ley de ollas comunes que permite que las ollas comunes también puedan recibir un pequeño presupuesto, pero que se ve evidenciado en el alimento que reciben a través de la municipalidad. Siguiente. En el caso de la olla de las delicias, bueno, más del 60% de las compañeras tienen chacras, chacras en uso, generalmente viven en Huánuco, pero suelen viajar para las fechas de siembra o de cultivo. Otra de las deudas importantes también que todavía se tiene con las compañeras es que más del 60% de ellas no ha culminado ni ha tenido acceso a educación básica, es decir, a la primaria o secundaria, al colegio, y en este caso solo puede acceder a trabajos informales, precarizando mucho más su situación, ¿no? El 80% de ellas, de las compañeras que están dentro de la olla, cocinan en la olla, bueno, manifiestan que cocinan en la olla por solidaridad comunitaria, porque entienden las necesidades del espacio, del territorio, de sus gentes y por ende de su pueblo. Em, bueno, esta olla común tiene como particularidad, como reto, como problemática también, que tiene un servicio irregular de agua o ilegal también, podríamos decirlo. Es súper cara el agua para ellos, más o menos un 460% más de lo que nos cuesta a otras personas dentro de la ciudad. También tienen temas respecto a los terrenos, al ser un asentamiento humano que está todavía de forma irregular. Entonces tienen problemas de tráfico de terreno, y el local de la olla es bien chiquito, es un local alquilado, existe un local comunal, pero también tienen temas de disputa. Todavía hay como cuestiones internas dentro de lo vecinal, de lo barrial, de lo común, del espacio, que hay que todavía seguir conversando y seguir luchando, ¿no? Y, ¿qué más de aquí? Ah, ya, que el 87% de personas que comen en la olla, que asisten a la olla como comensales, son mujeres de 43 años a más, promedio, y la mayoría de ellas consumen dentro de la olla por falta de tiempo y también por falta de dinero, ¿no? También más del 60% que no, de comensales que no ha accedido o ha culminado la educación básica
regular o alternativa, y hay un 33% de personas que comen en la olla que tienen condiciones de salud, ¿no? Huánuco tiene una particularidad que es una de las regiones con mayor incidencia de cáncer de estómago y cáncer de colon, ¿no? Y eso también se ve reflejado en lo que comunican los compañeros y las compañeras que están dentro de la olla, tanto como comensales como quienes están cocinando también, ¿no? En el caso de la olla Leoncio Prado, que es otra de las ollas activas con las que también vamos teniendo estas reflexiones, eh, está ubicada en la zona más baja, son migrantes de segunda generación. Eh, Vamos viendo que las cifras también van disminuyendo. Aquí ya solo el 40% de asociadas tienen chakras activas en uso. Y a diferencia de la olla anterior, que tiene un 60% de compañeras que no han accedido a la educación básica, aquí es solo el 40%, que igual no es una cifra que nos deba pues ni alegrar ni hacer sentir cómodos, sino más bien que es un recordatorio de la deuda histórica que tenemos todavía con las compañeras, ¿no? Y también son compañeras que manifiestan que cocinan dentro de la olla por solidaridad comunitaria, ¿no? Vemos condiciones similares respecto a los comensales. Bueno, aquí hay, digamos que ligeramente un 70% de mujeres jóvenes que están dentro del espacio, que van como comensales, que más o menos tienen entre 39 años a más. El 77% consumen también manifiestan lo mismo que en la vida anterior, por falta de dinero, por falta de tiempo propio del las violencias sistémicas a las cuales están expuestas, ¿no? Y también el 55% de comensales tampoco ha accedido a educación básica regular o básica alternativa. Y lo mismo que en la olla anterior, que es un elemento común entre ambas ollas, son las condiciones de salud que hay en las ollas, ¿no? En el caso de ellas es un poco ya la problemática respecto, tienen una infraestructura propia, pero es una infraestructura precaria, que incluso todavía no ha terminado de ser construida. Y alrededor hay muchos jóvenes comensales que están en situación de drogadicción también, ¿no? Lo cual hace un poco más complejo el espacio también, o el ingresar al espacio a veces, o el mantener procesos dentro del espacio. Em, sí, bueno, respecto a los participantes, ya lo habíamos estado hablando un poquito. Son 19 participantes en cada olla. Las edades van entre los 30 y 59. Mm, Son condiciones muy similares también. En la olla de Leoncio Prado, el 100% de personas que van a la olla y participan del proceso son mujeres, y en el caso de las delicias también el 94%. Hay un señor, bueno, que solo participó de un taller, pero ha estado también, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, respecto a las metodologías, nosotros hemos partido de una adaptación de Méndez del 2018, en la que hemos tomado como la IAP, pero no es una IAP de copia y calco, sino es una IAP adaptada a las condiciones, situada, reflexionada, que nos ha permitido también ir entendiendo un poquito este proceso, ¿no? Y una IAP que se alimenta de otras metodologías, también de los sures, como diálogos de saberes, como el sentipensar de Falsborda, como también los propios diálogos de saberes y los saberes que traen las compañeras, ¿no? Al espacio. En el siguiente, por favor. Bueno, dentro de las metodologías que hemos ido nosotros usando, también todas han sido metodologías que ya existen, pero que todas han sido adaptadas y situadas al espacio, al contexto, al lugar, a la realidad y a las condiciones. Entonces hemos usado cartografías sociales críticas como cuerpo-territorio, mapeo territorial, radiografías, tortillas de actores, flujos, también herramientas socioemocionales, porque ha habido un proceso de construcción de memorias, y las memorias vienen acompañadas de emociones y sensaciones con las que van viajando también dentro de los procesos migratorios. Y otra de las cosas que las compañeras hicieron mucha incidencia que había que tocar, y que fue realmente
algo que abrió mucho el espacio fue el arte, ¿no? Entonces, desde el bordado, desde el hablar más o desde el comunicar más allá de la palabra, ¿no? Con el cuerpo, desde los cuentos, los sociodramas. Y bueno, una de las cosas importantes dentro de este proceso metodológico ha sido la construcción conceptual colectiva, ¿no? Primero por cada espacio, en cada olla, en cada instituto, y luego en los encuentros grandes ha habido una construcción conceptual colectiva también del territorio propio, ¿no? Entonces, conceptos como sistema agroalimentario, como cuerpo, como territorio, que se han ido construyendo desde el reconocimiento también de los saberes con los que vienen los compañeros, más allá del saber académico, más allá del saber del colegio, de la escuela, que es importante, sí, pero que también es importante que nos reconozcamos desde estos horizontes de riqueza y no solo desde estos horizontes de escasez dentro del conocimiento, porque no accedemos a espacios convencionales de la educación. Entonces, eso ha sido una de las cosas bien importantes que nos ha dejado hartos aprendizajes. Y finalmente ha venido una herramienta importante que se ha ido construyendo en el camino, que fue también una propuesta de las compañeras, a la cual el SACUI con muchísimo amor también ha accedido a seguir construyendo, que es el huerto como una acción política e histórica, ¿no? Es el primer huerto urbano que se da dentro de las Moras, que viene agenciado por mujeres y por espacios populares también, ¿no? Entonces, es un proceso que, por ejemplo, el compañero Paula ahí les va a poder contar mucho más porque es quien acompaña con mucha más cercanía, bueno, creo que todos, pero creo que quien se ha involucrado en alma, cuerpo, mente y corazón también con ese proceso. Ya, el siguiente. Y bueno, dentro de las actividades han habido talleres introductorios. En el caso de las ollas han sido tres, pero en el caso de los institutos han sido cuatro. Y con los institutos porque no tenemos la frecuencia de estar viéndonos todos los días, mientras que con las ollas sí, porque parte del proceso de la IAP ha sido también como el cocinar, ¿no? El cocinar desde un acto de solidaridad, pero también desde un acto de fortalecer la confianza, de entrelazar lazos, de entendernos, de encontrarnos y de cocinarnos desde avivar el fuego, no solo de la comida, sino también de la palabra. Entonces, en el caso de los institutos se agregó estos dos talleres, que era, bueno, un taller, pero que se replicó en ambos, que era sobre una introducción a la investigación acción participativa. Bueno, por ahí vemos a Mel con los compas del Javier Pulgar Vidal, y por ahí nos vemos otros compañeros como Josué, Andrea también, con los compañeros del Aparicio Comas. Siguiente. Si estoy haciéndolo muy largo, porfa, deténganme en cualquier momento. Este, porque a veces yo me voy un poquito con las palabras. Y bueno, en el caso de los talleres, han sido tres talleres. El primero ha sido cuerpo territorio, por ahí vemos a las compañeras de Leoncio Prado bordando, a las compañeras de las ollas comunes haciendo, de las delicias haciendo su croquis, a las compañeras de sector 3 hablando un poco de los recuerdos, las emociones dentro de los procesos migratorios. Por ahí vemos a Paul también con los compañeros del Javier Pulgar Vidal identificando nuestros lugares de orígenes dentro de las cartografías. Eh, por ahí vemos a los compas del Aparicio Pomares haciendo también esta cartografía de cuerpo-territorio, identificando las emociones dentro del cuerpo. Bueno, más o menos en ese contexto y con los mismos temas, pero con distintas herramientas metodológicas. Y luego hemos tenido el taller del sistema agroalimentario, eh, también en las ollas comunes. Ya para esto, una olla común se cayó. Una olla común ya no pudo continuar el proceso porque tenían problemas internos propios de resolver, incluso la olla común terminó cerrando, entonces la verdad es que con mucha pena nosotros también, pero entendiendo que es parte del proceso, ¿no? A veces hay que morir para renacer también, ¿no? Y para luego reflexionar y encontrarnos en estos otros diálogos que nos permitan volver a construir. Para el sistema agroalimentario, para este taller, ya solamente estábamos con cuatro espacios, los dos institutos y la olla común Leoncio Prado y la olla común Las Delicias. Siguiente, por favor.
Después de esto hemos tenido un primer encuentro. La foto de la esquina superior derecha es como en donde están todos los espacios, están las ollas comunes, los institutos, los compas de Alsacu y compañeros que no necesariamente están en Alsacu y compañeros de nuestros compañeros que han venido también a apoyarnos ese día, porque igual también queríamos garantizar un espacio con las infancias, que eso también ha sido un aprendizaje bien importante para nosotros en el proceso, de forma particular para mí también, porque me ha enseñado como a mirar no solo la incorporación de las infancias, sino también el entender que las infancias existen y están ahí y que hay que darles ese lugar, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso bien interesante, de mucho aprendizaje para todos. Em, También donde se han encontrado estos saberes desde lo popular, desde lo académico y donde se han ido construyendo conceptualmente narrativas propias, ¿no? Narrativas propias del territorio, narrativas propias de sus gentes, narrativas propias de los espacios y sobre todo palabras comunes. Entonces, siguiente. Eh, Después de esto hemos tenido el último taller de esa serie, de esa temporada, de ese momento, que ha sido el taller de agua, porque cada espacio también tiene un relacionamiento distinto con el agua, ¿no? En el caso de la olla común Leoncio Prado, ellos cuentan con agua pública, potable, que les viene por las tuberías de la forma más convencional. En el caso del Javier Pulgar Vidal, que son espacios que trabajan con espacios agrícolas, hemos tenido la oportunidad de hacer este taller precisamente dentro de un cuerpo de agua, no precisamente dentro, pero encima del cuerpo de agua, que era una laguna. Entonces también para ir un poquito más allá de las paredes, ¿no? De barro, de cemento, y entender también que para el conocimiento y para el aprendizaje y para la reflexión no existen estas fronteras físicas, ¿no? En el caso de la olla común Las Delicias, también es otro tipo de relacionamiento, porque en el caso de ellas, justo una de las problemáticas principales del espacio es que no cuentan con acceso a agua potable, o de forma regular, o de forma legal también, ¿no? Y entonces hay una lucha distinta, un entendimiento distinto, un relacionamiento distinto también con el agua y por el agua. Entonces, bueno, luego está el Aparicio Pomares, que digamos es el espacio más privilegiado en cuanto al relacionamiento con el agua, porque lo tienen, están dentro, dentro del sistema urbano, de alcantarillado también, entonces tanto para recibir como para lo que entra y lo que sale del agua lo tienen todo como digamos, muy fácil, ¿no? Entonces hay un relacionamiento distinto, pero con ellos el abordaje fue distinto en el sentido de mirar un poco más bien quiénes tienen el acceso al agua, ¿no? Desde lo industrial, porque precisamente ellos son estudiantes de industrias alimentarias. Entonces, ¿y de qué forma lo racionan o lo usan o lo explotan en muchos de los casos, ¿no? Y cómo dejan a otros espacios y a otros territorios sin el poder acceder al recurso vital. Y finalmente, el segundo encuentro, que bueno, olvidé decir que el primero se dio en Huánuco, en la provincia de Huánuco, y el segundo se dio en la provincia de Pachitea. Entonces, que fue una apuesta un poco, un poco, retadora, vamos a decirlo así, porque implicaba también la movilización de todos los compañeros que estaban en Huánuco al otro territorio, que está más o menos a entre 2 horas y 2 horas y media de Huánuco, dependiendo de las condiciones climáticas. Justo habíamos empezado temporada de lluvias nosotros, así es que también eso fue bastante retador. Los compañeros hicieron la gestión para poder trabajarlo con la municipalidad, en el caso del espacio, la infraestructura donde se desarrolló el encuentro, que fue el Coliseo, y bueno, fueron las compañeras de las ollas comunes, de las delicias, de Leoncio Prado, los chicos del Instituto Aparicio Pomares, y allá nos esperaban los compas de Alsacuy que adelantaron un día y los estudiantes del Javier Pulgar Vidal, ¿no? Entonces también el entender el territorio, el conocerlo, el entender de dónde vienen nuestros compañeros,
desde qué condiciones, desde qué lugares, desde qué condiciones climáticas también, ha sido bien, bien enriquecedor para el proceso, ¿no? En en este encuentro en particular tuvimos menos personas, precisamente por eso, porque implicaba que más gente vaya desde Huánuco y de todas maneras habíamos entrado en temporadas de en temporada de lluvias y entonces las condiciones climáticas eran un poco más complejas, ¿no? Incluso para llegar al espacio. Pero eso no hizo que sea menos importante ni que sea menos rico también respecto a todo lo que los compañeros han ido aportando y han ido construyendo conceptualmente, emocionalmente, desde el sentir, desde el pensar y también desde el hacer en el encuentro propio de la palabra, ¿no? En el siguiente porfis. Bueno, ya con esto voy a ir acabando. Por ahí han habido algunas dificultades, sobre todo porque creo que hemos hablado como de la parte bonita del proceso, pero siempre es importante como mantenernos también en este lugar desde lo crítico, pero también como desde la perspicacia de entender qué cosas no están funcionando para luego reflexionarlas y poder hacerlas desde otros lugares o ver hasta dónde también nosotros podemos hacer cosas y hasta dónde no, ¿no? Cuáles son un poco nuestros límites. Entonces, por ahí es un poco complejo la integración de la propuesta a nivel institucional, sobre todo em, en el Javier Pulgar Vidal, porque los profes a veces, o sea, si bien es cierto, nos dan carta abierta para poder hacer, salir con los chicos, pensar, hablar, reflexionar, pero todavía nos falta que se involucren un poquito más dentro del proceso, ¿no? Pasa distinto en el Aparicio Pomares, que siempre han estado acompañados de un profe o de una profesora o de un profesor durante todo el proceso, ¿no? Y también por ahí el involucramiento de los docentes, lo que les decía, luego las propias problemáticas orgánicas de los espacios populares, como en el caso de las ollas, ¿no? La precariedad de las ollas comunes, el manejo de tiempos, las propias violencias a las que están expuestas muchas de las compañeras. em, bueno, sobre todo eso y creo que eso es un poquito como de forma externa, pero creo que es importante que nos veamos también de forma interna dentro del proceso y incluso para muchos de nosotros dentro de Alsacuy, en algún momento del proceso ha sido sobrepasador, ¿no? O sea, nos ha rebasado un poco, no solo desde el hacer, como que hay tantas cosas por hacer, sino también como desde lo emocional, desde el pensar, porque finalmente es como enfrentarse a una realidad y decir, bueno, esto está pasando y estas son las condiciones que tenemos, ¿no? Y muchas veces no todos estamos en el mismo lugar del entendimiento, ¿no? Entonces, para muchos compañeros también creo que eso ha sido muy retador y en algunos momentos nos ha sobrepasado, ¿no? Y por otro lado, creo que por ahí nos dejan como algunos aprendizajes, algunas cosas que creo que son necesarias de decir, que son estas miradas críticas, el mantenernos siempre en la autocrítica, el hacer balances constantemente, el entendimiento de los tiempos, de los procesos, de los compañeros, tanto de los institutos de las ollas como los propios, ¿no? Porque a veces nos olvidamos un poquito como de mirar un poco hacia adentro, ¿no? este, el desarrollo metodológico que se ha ajustado, reajustado, recontraajustado, soltado y vuelto a ajustar, porque también es entender un poco que aquí nada está escrito sobre piedra, ¿no? Y que cuanto más contextualizado y situado sea la herramienta metodológica, va a funcionar mucho mejor, va a ser mucho más honesta también para con los demás y nos va, creo que, entregar reflexiones mucho más ricas, ¿no? Entonces, creo que ese desarrollo metodológico que siempre ha estado abierto al reajuste, al cambio, a la interacción, manteniéndonos dentro de las estructuras iniciales, pero no con estructuras rígidas, sino con estructuras flexibles, ¿no? Que finalmente son quienes permiten sostener mejor los procesos. Y creo que estas nuevas miradas de los sistemas de cuidado, como por ejemplo con las infancias, con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, creo que es otro de los aprendizajes y una de las lecciones más grandes que nos va dejando hasta el momento el proceso, que igual sigue siendo un proceso, ¿no? O sea, creo que en Alsacuy tenemos esa claridad, esto no es un proyecto, sino es
es un proceso en el que vamos a seguir pensando, reflexionando, haciendo, sintiendo y poniendo todos los esfuerzos necesarios para seguir construyendo de forma colectiva, para seguir tejiéndonos, para seguir sosteniéndonos. Bueno, creo que con eso ya yo cierro esta parte y no sé si Mel, Paul quieren agregar otras cositas. Y creo que por ahí Paul les va a contar un poco más sobre el huerto, las cosas que se vienen haciendo y qué cosas han ido saliendo a partir del proceso. Muchas gracias, Verina. Dale, Paul, y también tal vez Nori quisiera eh, No, es su mamá. aportar algo. Hola, compa. Nari es mi mamá, ha entrado un ratito a conocer un poquito más del proceso. Bueno, yo por mi parte yo ya les expliqué, yo ya comenté más o menos del trabajo que hemos estado haciendo con el huerto, las madres, las infancias. Más bien, ahora en este momento también nos gustaría poder escucharles y poder esto seguir con la compartición. Sí, perfectamente. Em, claro que sí. Bueno, tal vez primero quiero compartir un video y después ya Isaac va a realizar una exposición. Pero a ver, vamos a intentar compartir este video que básicamente de alguna manera es como el inicio de Pacha Saraya Tiña, pero bueno. De hecho, Pacha Saraya tiene como varios inicios y desde cada persona tiene varios orígenes también, ¿no? Entonces, pero este video más o menos ha reflejado un poco lo que enseguida voy a mostrarlo, pero en ese video se puede ver. Bueno, él es Lucas Choque, que es un amauta, es el presidente vitalicio del Consejo de Amautas del Estado Plurinacional de Bolivia, es de Huancollo, cerca de Tiwanaku. Entonces, muchas gracias, Nori. Nori indica, solo me queda felicitarles por el gran trabajo que realizan y muy orgullosa de ti, Verina. Sigan adelante con todo esto que es muy importante para nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el campo. Muchas gracias, Nori. Em, a ver, vamos a ver si da para compartir el video. Entonces, al principio del video, él dice tener el conocimiento, ¿no? Más o menos por ahí inicia. Conocimiento sobre los indicadores bionaturales. Eso es para latín, en el mar. Entonces, labores siempre han empezado por ahí. Un día, mis labores eran los indicadores bionaturales para construir una casita, para sembrar, para todo, siempre siguen a través de la chacana. Tener el conocimiento. Entonces, básicamente se trata, ¿no? Sí, básicamente de eso se trata, digamos, el tema de Pacha Saraya Yatiña, que ahí como el maestro lo estaba indicando, ¿no? Tener el conocimiento sobre los bioindicadores. Básicamente es bueno, él está en un lugar que se llama Yocoyoco, que es un centro energético o una huaca cerca de Tiwanaku. Entonces, ahí más o menos se ha iniciado. Pacha Saraya Tiña no es una institución, es básicamente como este conglomerado de personas, ancestros, naturaleza y deidades, ¿no? Entonces, así hemos estado reuniéndonos y, bueno, estamos como desde el 2020, más o menos, no, perdón, 2022 que hemos empezado a reunirnos y hemos tenido ya un encuentro presencial de todas las personas que han participado, el anterior gestión en enero, y vamos a tener uno justamente en marzo, ¿no? Donde prácticamente vamos a mostrar dos proyectos. Creo que estoy de acuerdo con la hermana que planteó, ¿no? Que
no solamente son los proyectos, sino son procesos, ¿no? Efectivamente, por ahí va también Pachasaraya Tiña en ese sentido. Por ejemplo, nosotros le llamamos wakichawis a los proyectos, ¿no? Wakichawi, que sería como, ¿cómo ves tú hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú hacia el futuro? ¿Cómo estás percibiendo estas acciones que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo? Entonces, wakichawi representa un poco más la idea de este proyecto. Oh, perdón, la idea del proyecto en sí, pero, en fin. En ese sentido, básicamente, algo de lo que hacemos es la relación que tenemos con Claxo y con ustedes. Entonces, Isaac va a presentar un poco acerca de esta idea que surge básicamente de lo espiritual, ancestral, pero viene desde las comunidades, ¿no? El anterior domingo, el anterior lunes ha habido una reunión con los amautas, por ejemplo. Entonces, bueno, Isaac, por favor, tiene la palabra para poder compartir esto con los hermanos, las hermanas de Al-Saqui. Gracias, hermano. Mil disculpas. En algún momento he tenido que estar no tan atento, pero he escuchado la mayor parte de las cosas, voy a ser sincero. Tengo otra actividad también acá programada, pero ya acabó, más bien, gracias. Bueno, yo quiero mostrarles esto que estamos trabajando nosotros como Pachasara y Atiña, en esto en agrupación con Claxo, Prosuco, la UTB y CADEC. Bueno, ustedes saben que en Tarija nosotros ya habíamos puesto nuestro primer encuentro en el que hemos dicho que la agropolítica espiritual territorial y Apucamanis era nuestro norte, ¿no? A lo que queríamos nosotros mostrar al mundo, ¿no? Y entonces esto más o menos lo hemos visto como un enfoque transdisciplinar. Ustedes, no sé si pueden observar, ahí está la fotografía de la papa y tenemos al otro lado la primera cosecha en la que hemos sido partícipes como proyecto. También mostrarles que nuestro equipo está conformado por mi persona, Adela, que es la tesista, Mori, lo conocen ya, Ana Magali, que es una persona que nos ayuda desde los Yungas, Sergio, que es una persona de Potosí, y nuestro tutor es Walter Peña, ¿no? Bueno, nosotros les comento que aquí está el primer encuentro que hemos tenido entre dos comunidades. La idea principal de nosotros era mostrar que muchas comunidades, ya sea tanto en Bolivia, en Perú, en Chile, yo diría casi en todo el mundo, tenemos ese agradecimiento a la Madre Tierra, ¿no? A la Pachamama. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza quien nos provee todos los alimentos que tenemos, es la naturaleza quien realmente nos proporciona muchas de las cosas con las que vivimos y estar consciente de eso y estar agradecido de eso es lo que los abuelos nos enseñan, ¿no? Por eso es que en este proyecto, en este Wakichabi, como lo dice el hermano Mori, nosotros hemos ido evolucionando de pensamiento. Una cuestión es qué es lo que te enseñan en la academia y otra cuestión es cómo encaras la realidad y cómo las comunidades en el área rural van desarrollando distintas actividades. Ya, un poquito para anteceder, hablan mucho de agroecología teóricamente, pero lo hablan desde un punto de vista más descriptivo, material, yo le diría. Y nosotros hemos querido ir más allá de la descripción material, hemos querido entrarnos y encarar en la parte de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad, porque realmente en la actualidad muchas de nuestras comunidades en el área urbana, le estoy diciendo de La Paz a una hora nomás, yendo de la sede de gobierno, todavía esta ritualidad está vigente y nosotros hemos querido mostrar eso. Entonces, como objetivo principal tenemos eso, ¿no? Mostrar el rol de los yapucamanas, que son guiados por los amautas, o sea, son muchas categorías que hemos ido manejando. La hemos ido trabajando conjuntamente con la comunidad y esa es la cuestión. Nosotros queremos entender y dar a conocer también esta espiritualidad, visibilizar, hemos también manejado esa práctica. Aquí no sé si están viendo la fotografía, lo ven el hermano eh, Francisco y el hermano Gualberto. Se han podido encontrar dos comunidades que no se conocían, estaban distantes, pero a pesar de que estén distantes y no se conozcan, las prácticas en agradecimiento a la Madre Tierra, a la Pachamama, son las similares. Nosotros queremos llegar a comprobar esa hipótesis que hemos ido manejando.
Eh, Aquí están, por ejemplo, los hermanos Camanas de Cutusuma y el hermano de Micaya, en el primer encuentro que hemos tenido con ambas comunidades. Y como les manifestaba, ¿no? Ambas comunidades eh, se pueden decir que si están separadas, tienen el mismo principio de cuidado de la madre tierra, el mismo principio de cuidar los cultivos, el mismo principio de agradecimiento. Les estoy adelantando esto, estamos llegando casi a demostrar ese tipo de cuestiones que ellos manejan. Teóricamente, aquí les muestro que hay ya escritos sobre esto, no es que estamos partiendo del cero. Por ejemplo, aquí a Gruco, en la tesis del doctor Freddy Delgado, que lo ha trabajado mucho en Cochabamba, Bolivia, él más o menos engloba en este conjunto. La vida para él está encerrada en tres círculos vitales. Uno es la vida material, la vida social y la vida espiritual. Y obviamente el que lo engloba es la naturaleza, la madre tierra, el cosmos, como lo manifiesta él, ¿no? Y la interacción de todo esto, lo que es la vida cotidiana, es lo que realmente hacemos día a día, ¿no? De esto, lo que nosotros vamos a trabajar más es la parte espiritual, el ámbito espiritual, que tiene que ver mucho con la ritualidad, la simbología, la transición, la creación de saberes y conocimientos que se van transmitiendo oralmente, ¿no? Eh, el enfoque o la metodología que estamos usando en este proyecto es más de revalorización. O sea, las personas se encuentran, comentan qué están haciendo para las nuevas generaciones, por qué no pueden participar. Y entonces ahí es donde ellos se dan cuenta que sí, realmente están siguiendo un camino que eh, les han dejado sus abuelos y los también tienen que dejarlo a sus nietos para el cuidado de la tierra, porque es a partir de eso que nos alimentamos, ¿no? Y entonces nos ha gustado esta interacción que es esos tres ámbitos, lo espiritual, lo material y lo social, que evidentemente en la parte andina los pueblos lo han trabajado bastante bien. Si uno va a la Amazonía, hablan del espíritu del bosque, hablan. Si uno va en el altiplano, habla del espíritu de las montañas, del espíritu del lago. Entonces, tenemos mucha tradición andina, amazónica, y que hay que mostrarle al mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy mostrando las similitudes que hemos ido ya detectando a lo largo del desarrollo del proyecto. Aquí no sé si pueden ver ustedes bien ahí altares de piedra. Uno está en Micaya y el otro está en Cutusuma. Pues, como verán, las personas siempre hemos estudiado material del lugar y ahí está la construcción a base de piedra. Ahí es donde los hermanos Camanas, Yapucamanas, es la correcta forma de decirlo, Yapucamanas, van y cuidan el cultivo. O sea, está en su responsabilidad todos los cultivos de la comunidad. Estas dos personas, no sé si pueden visualizar aquí, que están sentados de negrito, son los de Cutusuma. Ellos tienen que sí o sí, es su obligación y deber cuidar el cultivo. ¿Qué quiere decir cuidar el cultivo? Es criar el cultivo. Es decir, cuando las personas siembran, esta siembra tiene que desarrollarse hasta llegar a una producción. Entonces, a lo largo de, eso, de todo este ciclo, ellos tienen que cuidarlos. ¿De qué tienen que cuidarlos? Tienen que cuidarlos de la sequía, de la helada, de que otros animales pueden ingresar al sector, de muchas cosas así tienen que cuidar. Entonces, está bajo su responsabilidad todas estas actividades. ¿Ya? Lo mismo en Micaya, el mismo rol tiene el Kamana y obviamente ellos no solo cuidan físicamente el cultivo, ellos cuidan también espiritualmente el cultivo. Cuando digo espiritualmente el cultivo, ¿qué quiero decir? Que ellos dialogan con el granizo para que no llegue al lugar, dialogan con la helada, dialogan con las lluvias, si hay sequía, tienen que dialogar con el agua, tienen que ser la tradición de traer el agua de otro lado, toda esa cuestión. Ya, aquí ustedes, como ustedes pueden ver, ambos yapucamanas, es su responsabilidad cuidar el cultivo y en agradecimiento, obviamente la comunidad les agradece, pero nosotros también hemos encontrado cosas ahí, por ejemplo, el rol de la mujer, como si participa o no participa, eso nos ha cuestionado nuestro tutor. Y si hay nuevas generaciones, si soy joven, puedo participar, no puedo participar. Entonces, hemos ido tratando de tejer todas estas incógnitas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar lo que está, es el primer encuentro que hemos tenido entre ambas comunidades. Aquí siempre en las comunidades altoandinas, la coca, el pichu, es
esa apertura, hacemos todas nuestras. Después tenemos, como pueden ver, esto hemos ido tratando de hacer preguntas detonadoras propias de la investigación. Uno, por ejemplo, es para ellos, ¿qué es el camana? Eh, ¿Qué material se utiliza, por ejemplo, el yapucamana, para hacer todo este cuidado, esta crianza del cultivo de papa? Eh, por ejemplo, otro era cómo, digamos, el camana dialoga con las deidades como el granizo, que son también entes que existen, que coexistimos en sí. La granizada tiene que coexistir, tiene que, o sea, no es que no va a ser desaparecerla, sino está ahí presente, no puedes desaparecer el helado, no puedes desaparecer un fenómeno climático. Sí, tiene que pasar, pero en la magnitud en que llegue, ellos tienen que evitar que, por ejemplo, destroce los cultivos o que eh, cobre vidas, toda la cuestión. Entonces, una pregunta que nos hacíamos era, por ejemplo, el rol del camana, del yupucamana, y los jóvenes, ¿no? Entonces, el rol de la mujer, de la esposa, la yupucamana. Y, por ejemplo, ellos decían, los jóvenes no pueden todavía entrar a ser camanas o yupucamanas. ¿Por qué? Porque para eso tienes que ser primero hack. ¿Qué es hack? Tienes que haberte tenido tu familia, tienes que haber tenido tu cultivo, o sea, tienes que seguir una serie de procesos. Recién entenderías, ellos dicen, recién entiendes qué es realmente cuidar o criar el cultivo. Entonces, todas esas preguntas lo hemos ido tratando de resolver. Aquí están nuestros papelos que hemos ido mostrando y hay interesantes respuestas que ellos mismos nos han podido aportar y también revalorizar, ¿no? A la vez que dialogábamos, por ejemplo, la autoridad de Kutusuma decía, en nuestra comunidad el rol del camana consiste en esto, en estas actividades, y por ejemplo, el yapucamana de Mikaya decía, en nosotros también es similar, pero nosotros tenemos estas otras actividades, estas otras formas realizamos. Entonces, en ese complemento van viendo cada una de estas cuestiones, cómo son las diferencias y cómo son las similitudes, ¿no? Pero si uno ve de fondo, el principio es el mismo, el de cuidar la madre tierra, el de proteger al cultivo, y el de tener ¿qué se llama? Ese vínculo que lo vamos perdiendo con la naturaleza. Entonces, hermanos, hermanas, yo con esta fotografía termino. Aquí es el primer encuentro que hemos invitado a ambas comunidades. He llevado a los estudiantes de agropecuaria del colegio donde estoy yo trabajando. Unos tres estudiantes han ido a ver a la comunidad, otra cuestión, cómo estamos elaborando. Y ha sido un encuentro productivo, revalorizador, entendiendo que cuidar la naturaleza es una responsabilidad que en muchas comunidades está desapareciendo, pero lo interesante, lo anecdótico o lo histórico es que aquí en Bolivia muchas de las comunidades prevalecen con eso. ¿Por qué? Porque dependen toda su existencia de eso. Es, eh, es prácticamente eso y estos son los hermanos de Kutsuma con los que hemos ido trabajando. Aquí hemos tenido, en esto de la espiritualidad también está involucrado lo que es la religiosidad, el hablar con Dios, toda la cuestión. Comentarles que un hermano acá de este año que está haciendo el rol de Yapucamana es evangélico y él, por ejemplo, se debe a Dios. Y el que ha dicho, es también una espiritualidad que hay que respetarla desde el punto de vista de que también es por el cuidado y por el bienestar de todos. Y él, por ejemplo, la primera cosecha lo ha ofrendado a Dios, que no es costumbre en las comunidades, sí la costumbre no es diferente, la costumbre en las comunidades es llevar esto de la papa al altar que les mostraban al rato, ¿no? De piedra, y agradecer a la Pachamama, ¿no? El principio es el mismo, es agradecer, es agradecimiento, es esa predisposición de decir, sí, realmente estamos realmente agradecidos porque ya tenemos alimento que comer, tenemos algo que llevarnos para alimentarnos y nutrirnos. Y lo que hacen los hermanos, esas diferencias, esas espiritualidades que hay, ya sea con Dios, con la Pachamama, está más o menos híbrido en Mikaya, lo propio pasa en Kutusuma. Lo interesante acá es, hermanos, hermanas, que la primera cosecha lo hace el Kamana, lo tiene que hacer con el fin de mostrar que realmente ha sido responsable y ha cuidado todo el ciclo de la papa y que hay producción. Entonces la gente ahí se pone feliz. Lo que hacen los hermanos lo que hacen es cocinar esta papita que han ya cosechado, de tal forma que
madure más rápido. Ese es el principio simbólico que tienen ellos. Si uno lo consume en ese momento es que necesita más y al necesitar más quiere que la papa que madure lo más antes posible. Aquí están, por ejemplo, los camanas de Micaya con los que hemos interactuado, los hemos ido a entrevistar, les hemos mostrado. O algo anecdótico les voy a contar más adelante, es esto de ¿qué se llama? El pedir permiso, ¿no? Siempre hay que pedir permiso antes de entrar a la novena, antes de entrar al altar, no se entra así por así, hay que arrodillarse, según los hermanos, tienes que arrodillarte antes de entrar y recién entrar al lugar energético, como lo llaman ellos, ¿no? Lo propio, ¿no? La misma similitud pasa en Kutusuma, ¿no? En Kutusuma, por ejemplo, los hermanos igual agradecen, pero en este caso no se lo comen la papa que la primera cosecha que ellos sacan, lo envuelven como un bebé hasta carnavales, hasta pasado mañana que es carnavales. ¿Con qué fin? Con el fin de que ya está protegido la papa y después pueden ellos ya tener alimentación constante. ¿Ya? Eso es, estimados, estimadas. Tenemos más actividad más adelante con otras cuestiones que vamos a ir trabajándolas y mostrarles aquí todas las actividades que hemos tenido, hemos participado desde la siembra, cómo es este proceso. Vivir allá en la comunidad es realmente compartir con los hermanos cada una de las actividades que van realizando, qué es lo que van desarrollando. Ya, con eso habría terminado. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por su atención y jalaya, hermano Mori, jalaya a todos. Allá, ya, hermano Isaac, muchas gracias. Aquí hay bueno, Francisco Condoria Lanoca, que es un yapuchiri, ¿no? Es decir, como bien ahí lo estaba explicando el hermano Isaac, básicamente es que hay diferentes categorías, ¿no? Como por ejemplo esta, que es el yapuchiri, que sería como que el yapuchiri es un agricultor por vocación, no por ocasión, dice el Francisco, ¿no? Entonces, básicamente lo que él hace es realizar ¿cómo se dice? Realizar a ver un momento, ya. Sí, eso. Básicamente lo que hace es, digamos, él va y asesora a otros agricultores, ¿no? Entonces, el Yapucamani, como bien decía el Yapucamana, como decía el Isaac, es como un rol, un cargo como autoridad originaria en las comunidades. Entonces, está dentro de la estructura originaria. El Yapuchiri ya tiene un poco más de experiencia y puede salir de la comunidad, entonces está fuera de la autoridad originaria, ¿no? Y se comunica con otras personas, otros Yapuchiris. Entonces, él es Francisco, él no ha podido participar de esta reunión, pero me ha mandado un audio. Entonces voy a intentar reproducirlo para que ustedes puedan escucharlo a él, a ver, me dicen si está funcionando bien esto. Hola, hermano More, muy buenos días. Los que están participando también igualmente, un saludo grande, un jalaya. Aquí de comunidad de Kutusuma. Yo soy un productor, ¿no? Agricultor. A la vez, como yapuchir, estoy trabajando eh, diferentes actividades también, ¿no? Como agricultor y también soy ganadero también, ¿no? Entonces, el fuente de economía que entra es a través del ganado. Entonces también soy productor agroecológicamente. Como productor siempre estoy luchando año en año, día en día, mes en mes, ¿no? Entonces, innovando las parcelas, ¿no? Siempre que estoy cultivando orgánicamente, ¿no? Entonces, para ese no es muy fácil, ¿no? Entonces, tampoco no soy profesional, pero vale, yo directamente, yo soy de práctico. Mi persona también y ha compartido con varios hermanos departamentos a nivel Bolivia nacional y también internacional, ¿no? También salió a otros países también, ¿no? Entonces para compartir mis experiencias que eso en mi área, ¿no? Entonces yo creo que es vale compartir con ustedes. Yo quisiera
yo quería participar en sí, en este sector donde que vivo, entonces no entra muy buen señal. Entonces ese me ha dificultado, entonces por eso estoy mandando por audio. Entonces, como un agricultor, como la ciencia también avanza, entonces yo estoy cada año viendo indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este año? ¿Va a ser año lluvioso o normal o poco? Entonces, todo eso, entonces, y también el factor de cambios climáticos. Entonces, siempre yo estoy manejando los indicadores, ¿no? En fauna y flora, entonces siempre viendo eso, entonces uno tiene que garantizar un productor y distancia que yo tengo siempre, ¿no? Entonces cuando es año nuevo, entonces yo tengo que garantizar mi parcela, entonces en eso yo me aboco, Ujú, entonces yo siempre estoy aquí en Putushoma, provincia de los Andes, entonces yo siempre he tenido unos compartimientos también con nuestros hermanos, entonces yo también soy de vocación. Hay hermanos también que no son de vocación, de educación nomás son, ¿no? Entonces, por eso yo siempre yo digo que uno tiene que ser agricultor, tiene que ser de vocación, de su ujú, área. Ese ya es a mí me motiva. Yo siempre estoy luchando con los cambios climáticos, entonces cómo va año a año. Entonces yo tengo también un diagrama que estoy manejando también cada año, estoy registrando, entonces como yo no tenía un testimonio de mis tatarabuelos, abuelos que nunca han dejado un testimonio, pero en sí yo estoy dejando, yo siempre comparto con las unidades educativas, profesores, así como jóvenes estudiantes y también siempre con otros proyectos también, ¿no? Entonces, como ser con la ONSA, ahorita con CLACS, estoy trabajando también, entonces, compartiendo mis experiencias, cómo estoy trabajando también en mis cultivos, ¿no? Haba, papa, maíz, entonces, quinoa, ¿no? Entonces, ¿no? Todo ese aspecto. Entonces, un agricultor no se puede quedar manos cruzadas. Entonces, cada año también tiene que luchar, ¿no? ¿Cómo puede cambiar? Entonces, todo eso yo estoy trabajando aquí en mi comunidad como agricultor. Entonces, yo siempre comparto en práctica, ¿no? En teoría, ¿no? Ahorita los productores en sí necesitan en la práctica directamente, no en teoría. Hay ratos cuando hablamos de ujú. teoría, entonces ellos casi no aprenden bien. Entonces, cuando hacemos toda cosa en la práctica es muy diferente también, ¿no? Así hay aprendizaje también. Entonces, en eso también, ¿no? Entonces, producto, a la vez también soy etno veterinario también, entonces, cómo curar a los ganados, ¿no? Con naturalmente también, ¿no? Entonces, elaboración de pomadas, cicatrizantes, entonces, todo eso, ¿no? Entonces, eso es mi área de mí, entonces, por eso también sustento a mi familia, entonces, el ganado es más que entra de economía de nosotros de otro lado, entonces hacemos elaboración de queso, entonces tengo también unos clientes, entonces donde mandarlo el queso, entonces así estoy trabajando aquí en Putusuma, entonces siempre coordinando, entonces ser un yapuchiri no es fácil, yo luché en mi comunidad como 10 años para que me reconozcan, entonces hay datos piensan que no he estudiado yo en las casas superiores, pero no, aún así me han reconocido mis autoridades, ahí coordinamos en las asambleas, en las reuniones, entonces ya ahora estoy feliz también con mi comunidad, entonces es bueno también, ¿no? Entonces, no desanimarse, entonces siempre salir de adelante, entonces eso sería, entonces, un Hayaya que están participando, entonces yo siempre también en este proyecto espiritualmente también trabajo, entonces yo siempre coordinando, entonces
hay dos diferentes casos, aspectos. Hay otros hermanos que hablan, Yatiris. Yatiri es un prójimo que hace maldad a su prójimo. Pero aquí en mi comunidad, en una asamblea, un amado te elige, ¿no? Él no sale, ¿no? Así espiritualmente a curar. Entonces dicen brujo, laica, dicen. Mm, Entonces a eso no se aboca él, ¿no? Entonces eso tiene que ser muy claro también. Y hay ratos confunden, hay otros dicen que manejan, no, es así, esto es así, entonces eso no tiene que ser así, porque es como mancharse, como puede ser como un asesino, hay ratos manejan perros, gatos, conejos, gallinas, entonces ellos le matan cuando se curan. Entonces eso dicen aquí en la comunidad, es como puede ser como un asesino. El amauta solamente está elegido por la asamblea, tiene que prestar a la comunidad su servicio nada más. Entonces aquí tenemos, hay otra España que tienen unos hijos gemelos, trillizos, ahí los nombran, ¿no? Entonces, así trabajamos entonces relacionadamente con mis autoridades y cada año también aquí se elige como dos yapocamanes. Entonces mi persona y la Mauta, las autoridades y la comunidad coordinamos ya. Entonces este año cómo hacer la siembra, en dónde va a ser todo eso. Entonces ya damos una reflexión a los yapocamanes. Eso cuando les puedo comentar, entonces saber cuando hay caso, unas preguntas, se dará también la respuesta. Un jalaya, hermano Mori, lo que están participando también igualmente. Que sea un feliz día también. Eh, chao, chao. Bueno, esa fue la participación ahí del hermano Francisco con Doria Lanoca. Y bueno, mira, ha complejizado un poco más la situación, ¿no? Nos ha dado como más categorías, laica, yatiri, ya nos está profundizando un poco más. Ven, mucha riqueza ahí de conocimiento que el hermano está compartiendo. Bueno, ahorita ya básicamente Alsacuy y Pachasaraya y Atiña han como mostrado un poco de lo que hacemos, de lo que estamos, digamos, construyendo, atravesando en este proceso, como bien decía la hermana Verina y ahí el hermano también Isaac. Entonces, vamos identificando probablemente algunas ideas que nos unen, como por ejemplo alguien había mencionado el tema de las infancias, ¿no? Alguien también mencionó el tema de las semillas. Entonces, por ahí hay como una relación entre, por ejemplo, lo que el Isaac decía, que él es profesor y llevó a sus estudiantes, ¿no? Entonces, no sé, más o menos por ahí me parece que hay algo solo para comenzar y detonar el diálogo, digamos, de identificar estas ideas que podrían ayudarnos tal vez a interrelacionarnos y entender de que sí, pues somos territorios y que estamos como vinculados de una u otra forma, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, y no sé qué te parece, Mel, el tema de educación, por ejemplo, o otros temas que tú quieras identificar como puentes que puedan ayudar a construir esta relación, digamos, interinstitucional, pero interterritorial en todo caso. Dale, Mel. Sí, mira, creo que todos estos rescates que hacemos, como justo también mencionaba Beri, es parte de esta apuesta común que tenemos por la vida, ¿no? Mm, De querer recuperar, justo mientras estaba hablando el compañero Francisco Paul me decía, estas son las epistemologías del sur, y yo le digo, pues sí, ¿no? O sea, son las epistemologías originarias de nuestros sures y que los compañeros como, bueno, al menos a quienes conocí de Pachasaraya, de Gualberto, de Francisco, que nos traen desde esta ancestralidad, Isaac, tú también, Mori, que creo que justo algo que intentábamos como conversar y discutir mucho en Alsacu y era el no perdernos en lo duro de la política o no perdernos en lo duro de lo investigativo, sino sostenernos dentro de estas espiritualidades que
son parte de nosotros, ¿no? O sea, no existe ninguna persona que pueda vivir sin la espiritualidad, yo creo. Y pues si existe, o sea, existirá de una manera muy vacía, ¿no? Y creo que no solamente como personas, sino como espacios y como apuestas, vienen mucho desde esta identidad político-espiritual, eh, que a mí me encantaba mucho el nombre que le habían puesto y nos llamaba mucho la atención. Incluso cuando les conocí allá en Tarija, no sé si te lo comentaba a ti, Isaac, o se lo comentaba al compañero Gualberto, que con Gualberto también nos quedamos hablando muchísimo sobre las semillas. Y yo veía las semillitas nativas que habían llevado y son muy parecidas a las que tenemos en Huánuco. Entonces pensaba como volando un poquito en cómo vuelan, cómo nos interconectamos finalmente por estas semillas y lo que cargan también, ¿no? Para nosotros las semillas cargan memoria, cargan historia, cargan identidad. Comerlas no es un acto cualquiera, sembrarlas, cultivarlas, cosecharlas no es un acto cualquiera, es un acto de resistencia total, por un lado, y además es un acto de amor, es un acto de reconocimiento con la Pacha, es un acto de reconocimiento con los ancestros, es un acto de reconocimiento con quienes estuvieron antes y que son el motivo del por qué sostenemos aún estas semillas. Son quienes han resistido la colonialidad. Em, y creo que eso es algo que siento, no sé, me dirán si me equivoco, pero siento que pienso también que es algo que nos comunica mucho como espacios, como organizaciones. Em, yo tenía como también algunas preguntas en torno a la agroecología y cómo están haciendo este relacionamiento con bioindicadores. Nosotros le llamamos, bueno, en el quechua central son los Wiyay, los bioindicadores. Y me parece como algo súper importante también de seguir recuperando. Gualberto también nos para enseñando, ¿no? Había una florcita amarilla, ah, esto significa esto. Veía un animalito, ah, esto significa esto. Y bueno, más allá de ese conocimiento, ¿cómo están haciendo esta conexión con la agroecología, ¿no? Si hay una denominación personal del ser agroecológico o la agroecología es solamente como un episteme más que gira alrededor y que conecta, o cómo lo entienden desde, no sé, ahí me quedó como esa duda abierta porque pienso también mucho y pensamos en el saco y que somos más que agroecología, ¿no? O sea, sí, nuestro medio es la agroecología, hablamos muchísimo de la construcción agroecológica como conceptos del sur, em, pero también pensamos de que es mucho más importante ir más allá o no ir primero con el pie de solo la agroecología y nada que no sea agroecología, sino como entender los procesos territoriales identitarios, ideológicos e espirituales primero y luego tal vez reconocer o conocer los procesos agroecológicos como un medio más, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes eso también. Sí, bueno, a ver, cada uno tiene su experiencia con la agroecología, ¿no? De hecho, alguna vez, bueno, me llamó mucho la atención, sí, de hecho, para el Sacuy es como un instrumento casi de lucha, ¿no? Muy buena perspectiva, de hecho, muy poderosa, ¿no? Y los aliados que se han entretejido, por ejemplo, cuando estemos en Bogotá, ya en Colombia, los que estemos más o menos en el foro, se va a poder ver un poco hacia dónde estamos yendo, hacia dónde está el futuro, cómo se está construyendo la agroecología. Entonces, la primera vez que yo escuché en sí el concepto y estudié sobre el tema, fue en un posgrado, ¿no? Entonces, me acuerdo, habían algunas historias de las comunidades originarias Inuit en Canadá. Entonces ellos decían, mira, nosotros hemos recibido a parte de la vía campesina, de los que han consolidado el concepto, ¿no? De soberanía alimentaria. Entonces, ellos traían esta idea de la agroecología y la agroecología en términos de, nosotros le pusimos agroecología nativa, me acuerdo decían, ¿no? Porque sí nos interesa, la palabra tiene fuerza, pero sí nos interesa que sea también originaria. Más o menos esta palabra originaria ya rescata un poco.
Entonces, en algún momento yo escribí sobre agroecología originaria en estos términos que así tú los has planteado, ¿no? Que surge desde la, bueno, en este caso espiritualidad, digamos, pero es de los saberes ancestrales también, que es el concepto que recibe a la espiritualidad. Y claro, agropolítica espiritual, básicamente en lo agro está la agricultura, está la agroecología y todo lo que se refiere a esta parte. Política, porque de hecho es política. O sea, sin lugar a duda, ahí está lo político y lo espiritual. Y después el amauta Freddy Mamani Moyo le aumentó ancestral, para que no se confunda con otras espiritualidades, dijo. Y bien interesante cómo en el Huaquichawi surgió esta cuestión de lo evangélico, ¿no? Muy interesante para analizar realmente la relación entre digamos, la ancestralidad o Ajayunaca en todo caso. Creo que sí lo tenemos mejor, ¿no? Ajayunaca y lo evangélico, por ejemplo. Son dos categorías que ahí se vieron como que sí existen las autoridades originarias como el Yapucamana, pero este Yapucamana en especial es evangélico. Entonces, esa relación con su iglesia, por ejemplo, nos ha mostrado esa imagen donde se ha podido evidenciar de que estaban de alguna manera dialogando. Y él dijo, se respeta la coexistencia, ¿no? Entonces, son ideas que más o menos nos han ayudado, particularmente, ¿no? Estoy seguro que el Isaac ahí va a aportar bien en este tema de la agroecología, que él tiene más historia en lo que se refiere a la agricultura como agrónomo. Bueno, en realidad esto es transdisciplinario, ¿no? Pero más o menos desde su perspectiva, él nos va mostrar un poco más, pero solo participando un poco en lo que habías mencionado con respecto a los indicadores, aquí esta es una obra que titula La utilidad de los indicadores naturales. Ahí hay diferente, ¿no? O sea, indicadores naturales o bioindicadores, por ejemplo, en la gestión del riesgo agrícola, una experiencia del saber ancestral en Cutuzuma, ¿no? Altiplano norte de Bolivia. Es lo que te decía, ¿no? Estamos en los Andes centrales, pero es el altiplano norte de Bolivia, más o menos más o menos estas geografías o estas territorialidades también. Entonces, él es Egler Huarachi, nos identificó en la gestión 2000, creo que es 2016-2017, pero como 14 bioindicadores, que son plantas, animales y estrellas. Entonces hay una relación entre la aparición de estos indicadores, como el zorro, como el equeleque, bueno, los huevos del equeleque. O sea, la idea típica es que el huevo que fue puesto cerca o lejos del lago va a determinar si va a haber mucha o poca lluvia. Si está muy lejos, significa que va a haber más agua, ¿no? Eh, Más o menos por ahí va la idea del indicador, sin embargo hay una complejidad en términos de espacio y tiempo. Por eso Francisco mencionaba al Pachagrama. ¿Cuándo ves que lo anotas? Ahora se anota en el Pachagrama, pero antes no se anotaba, pero esto ha permanecido en la historia por milenios, pues, ¿no? O sea, una de las personas que ha aportado a Pacha Saraya Tiña desde el origen ha sido Simón Yampara, un catarista de aquellos años, en los años 70, y él nos plasma la idea, ¿no? Y nos propone en sus obras lo ancestral milenario. Entonces, desde esa época, estamos hablando de miles de años, y contrapone lo centenario, que sería, por ejemplo, Perú, Bolivia, somos centenarios, pero los pueblos originarios somos, bueno, indígenas originarios y contemporáneos también, somos como milenarios, pues. Bueno, solamente más o menos algunas cuantas ideas con referencia a tu pregunta, Mel, pero por favor, Isaac, si pudieses, por favor, complementar esta idea de la agroecología y también de los indicadores naturales. Gracias. Gracias por darme la palabra, hermano Mori. Bueno, Mel, tú estabas, creo que consultando cómo esto de la agroecología tiene una relación con esto de la espiritualidad. Creo que te entendí por ahí la pregunta. Entonces, por ejemplo, yo mostraba al inicio, no sé si has visto tres esferas. Uno que contemplaba el ámbito social, el siguiente que contemplaba el ámbito material y el otro que era el ámbito espiritual. Hay un autor que se llama Frei Delgado, que ha hecho su doctorado acá en Bolivia, en Cochabamba, donde ha descrito todas estas actividades, y él lo planteó así de esa forma, ¿no?
Actualmente ese es el modelo del vivir bien que lo tienen aquí en Bolivia, lo hemos manejado de esa forma. Y, por ejemplo, él manifiesta que la vida se da en estos tres esferas, en estos tres conjuntos, si se entiende. El ámbito social, donde coexistimos las personas, el ámbito material, donde está, por ejemplo, las montañas, la naturaleza, está la tierra, por así decirte, y el ámbito espiritual, porque creemos en algo. Es esto de la interacción entre estos tres esferas hace lo que es la vida cotidiana en cada uno. O sea, cada uno, por ejemplo, dependiendo de su fe, siempre pide que le vaya bien, que no le pase nada. Entonces, esta situación pasa con la agroecología. Por ejemplo, no solo es cultivar, había una tesis de Carter y Mamani que decía, la papa no da así nomás. No es que tienes que agarrar la tierra, la preparas y las pones a la chacra y ya te va a dar papas. No, no, estás equivocado. La papa tiene un ajayu, como dice el hermano Mori, como tú dices tú, tiene esa herencia. Alguien antes lo ha sembrado, lo ha domesticado, pero esa herencia la seguimos nosotros manejando, como tú lo has dicho, Manuel. La seguimos al sembrar, la seguimos reproduciendo. Lo interesante de todo esto es que esa parte que es espiritual la estamos perdiendo. Ya con la invención del tractor, ya no tenemos ese vínculo con la naturaleza, nos estamos alejando de ese vínculo. La idea de nosotros es acercar a las personas ese vínculo. Y bien lo hacen las comunidades y pueblos originarios, lo hacen. Las personas agradecen, hablan con la naturaleza. Un ejemplo te doy así bien cortito para sembrar papa, por ejemplo, ¿qué hacen en Micaya? Ellos tienen que cocinar sopa y la mitad de la sopa tienen que echarlo al cultivo, al suelo, y la otra mitad de ellos. Y es que ellos le llaman el compartir, tienes que compartir, porque también la tierra, natural tiene hambre, la Pachamama tiene hambre, hay que darle. Entonces, lo propio hacemos nosotros acá al chayar, ¿no? Al chayarse las personas, no sé si has escuchado la palabra chayar, se chaya, es lo mismo, es compartir con la naturaleza, es compartir con la madre tierra, ese vínculo que lo hacen, lo practican, es una herencia, es un conocimiento local, pero vigente hasta nuestros días, ¿no? Eso, hermano Mori, gracias. Gracias a ti, Isaac. No sé, ¿qué te parece, Mel, estas respuestas, esos comentarios, este diálogo que se está armando? No sé, ¿qué te pareció? Tal vez Verina aquí quisiera aportar o... Sí. Que estamos en la misma habitación. Ah, Bueno, bueno. sí, me parece muy bacán porque justo también íbamos mucho por ahí nosotros con la construcción de la identidad o del concepto de la agroecología y lo entendemos de una forma también plural, ¿no? Las agroecologías, para no cerrarlo solamente en un concepto que puede estar determinado, que puede estar despolitizado, que puede estar, en este caso también desespiritualizado y me gusta mucho cómo lo están alimentando en ese sentido porque creo que también es una necesidad local, ¿no? De entender que la agroecología puede tomar muchas formas y que se puede amoldar a quienes somos también. No sé si Ver y Paul quisieran como comentar algo. Más que comentar, creo que es un poco agradecer el compartir, ¿no? El compartir del conocimiento, de todo esto que los sures nos han ido entregando, ¿no? Pero estaba pensando un poquito también, mientras hablábamos de las semillas y cómo dentro de ellas también están reflejadas estas espiritualidades, en un proceso que teníamos acá en el Murraimi, ¿no? Y, y pensaba mucho justo en estas, nosotros para sistematizar el directorio de semillas, hicimos una corroboración de datos o a través de unas llamadas, ¿no? De unas entrevistas. Y entonces
en estas llamadas, que supuestamente debían durar como máximo 10 minutos, algo así, y habían llamadas que a mí personalmente me tomaban 40 minutos, una hora, porque todo lo que venía detrás, desde lo espiritual, desde la crianza de la semilla, desde el entendimiento del ser de la semilla, no solo de lo que se puede hacer con la semilla, sino del ser propio que tiene la semilla, con su agencia, con su, acá se le dice mugu, ¿no? Bueno, la fiesta es Muru Raimi, pero el Muru viene un poco más de los sures, pero acá la semilla es Mugu. Entonces, de lo que el Mugu significa, de lo que el Mugu trae, de lo que el Mugu se agencia, de lo que el Mugu aporta, de lo que el Mugu da en términos de reciprocidad, ¿no? Porque si bien es cierto, el custodio, el guardián de la semilla, el custodio, la cuida y la cría, pero también la semilla le entrega algo, ¿no? Entonces es esa agencia propia de la naturaleza. Y justo estaba pensando un poquito también en un compañero con el que nos acabamos de encontrar hace poquito, que es Pepe, que es un compañero de México, y que él bueno, nos comentaba que la semilla, por ejemplo, no se, o sea, la semilla no se conserva guardándola, ¿no? La semilla se conserva sembrándola, porque es en ese momento en el que tú le das la posibilidad de la vida a la semilla, y es en ese momento en el que la semilla te muestra cómo se resiste, ¿no? Entonces pensaba un poco en todas estas cosas y nos pensaba a nosotros también como en este ejercicio analógico de ser semillas también y de que no nos conservamos guardándonos lo que vamos aprendiendo, entendiendo y reflexionando, sino nos sembramos cuando nos conservamos cuando lo compartimos, cuando a través de esa compartencia se generan estos espacios de resistencia. Y creo que, y también como, no solo resistencia, sino también se generan estos afectos, ¿no? Y estos lazos y estas querencias y esta palabra común que finalmente terminamos tejiendo todos, ¿no? Y todas y todes. Entonces pensaba un poco, son como un poco ideas sueltas, pero eso es lo que me hacía pensar un poco la conversación y la reflexión. Ujú. Sí, definitivamente me encantó, ¿no? Ahí como Mel estaba cerrando el tema de cómo somos, si somos semillas, como tú decías, Verina, es básicamente, y nos activamos al dialogar, nos vamos a la vida, en el diálogo, ¿no? Ahí el Isaac tiene una palabra larga en Aymara que es que tenemos que dialogar, ¿no? Esa es una cuestión. Dale, Paul, por favor, si quisieras aportar. Sí, gracias, Mori. Eh, Primero, agradecerles por el trabajo que han venido haciendo, por permitirnos el espacio para poder compartirlo también, que ustedes nos compartan este proceso. Eh, a mí me atraviesa mucho porque yo estudié agronomía, creo que Isaac también estudió agronomía, Sí. entonces estudié, ¿no? Esa agronomía que vino de la primera, de esta revolución verde en una universidad que se crea, ¿no? Para los hijos de los latifundistas en el Perú. Entonces, tiene mucho, mucho, mucho esta esencia extractivista. Entonces, poder entender la agricultura, poder entender los procesos del campo de otra manera, eh, es muy complejo para las personas que estudiaron junto conmigo, ¿no? Por ahí que yo tuve la suerte de, de juntarme con compañeros, compañeras, ¿no? Que podemos un poco tumbar esas paredes. Entonces, yo justo también como que me ponía a pensar en esto porque la agricultura ha existido siempre de otras formas, incluso ya no pensando también, eh, tomando en cuenta esta agricultura convencional, sino que dentro de la agroecología, en estos espacios de disputa en los que nos encontramos, en Alsacui, ¿no? En los que también hay esta manera técnica, meramente técnica, en cómo se ve la producción, ¿no? Con estas etiquetas verdes y etcétera. Entonces, a mí sí me
me llena mucho el proceso y la investigación que ustedes están haciendo porque hace mucha falta dentro del universo agroecológico en Latinoamérica. Nos hacía mucha falta, ¿no? Y nos hacen mucha falta más investigaciones de este tipo. Entonces, a nosotros también nos interesa mucho poder empezar a centrarnos desde la espiritualidad y esperemos que en un futuro, cuando nosotros digamos, ya, ahora sí tenemos las condiciones para poder iniciar un proceso, una investigación, poder también contar con ustedes para que nos sigan compartiendo el proceso que han venido desde, desde mucho más atrás que nosotros. Entonces, eso. Primero que nada, yo sí, agradecerles porque como te menciono, no sé si a Isaac le pasó lo mismo cuando estudió agronomía, ¿no? Pero quienes venimos de un proceso violento en la academia, encontrarnos con compañeros que están dedicando su vida, ¿no? También desde la apuesta y de la resistencia, ¿no? Desde la academia, uy, para mí es como que los abrazo. Así que gracias. Un gran Hayaya, Paul, realmente poderosas tus palabras, no sé, ya más o menos estamos entrando como en como ya cerrando más o menos esto que se ha abierto, ¿no? Así, la identidad cultural me parece un concepto importante. Por ejemplo, aquí hay un autor de Fernando Banacuni Mamani, el Isaac estaba mencionando el tema del vivir bien, y él rescataba al profesor Avelino Signani, ¿no? En lo que es Warizata y con la cuestión de que la identidad cultural es fundamental para iniciar. Entonces, creo que esta iniciación, y también como lo mencionaba la hermana Verina en su presentación, ¿no? A veces alguien, o sea, se tienen que morir para volver a nacer. Eso es bien interesante esto, lo de la olla, ¿no? Que cómo se muere para volver a nacer. Entonces son como diferentes formas de dialogar también, diferentes formas de intercambiar la información y la información es de diferente manera, no es solamente un libro, digamos, ¿no? Es la vivencia aquí, lo que está pasando el viento, por ejemplo. El viento es un ser que habla, que dialoga. Guaira, le dice, ¿no? Dependiendo el viento si es de allá. Mira, por ejemplo, ahorita el viento, ¿eh? Puede ser un poco más allá, así del norte o del sur, etcétera. Tienen diferentes vientos. Entonces, cuando se menciona la epistemología del sur, pues epistemologías del sur, estás hablando pues de ese viento, de ese guaira, de eso, que es más allá de los libros. Pero también dialogamos en letras y es nuestra, de alguna manera, debilidad, por decirlo así, que somos más orales todos del grupo, por ejemplo. Todos hablamos, compartimos, y estamos mucho tiempo dialogando, pero el escribir es lo que nos cuesta también. Entonces me ha parecido una hermosa reunión, la verdad, en este viernes de Chaya, como bien decía ahí el Isaac. Yo me voy a chayar para que nos vaya bien también. En este viernes, hermanos, hermanas, fue una maravilla compartir con ustedes y bueno, no sé, podemos cerrar también con, así como abrimos, ¿no? No sé si el Isaac ahí puede compartir. Dale, Isaac, para que podamos cerrar esta reunión también con la sagrada hoja de coca que nos ha ayudado a llegar donde estamos de alguna manera. Para nosotros es la Inalmama y ha participado de procesos, pero o sea, básicamente hemos sobrevivido gracias a la coca. Pero ese es otro tema en realidad para otro conversatorio, otra reunión. Entonces yo voy a cerrar un poco como abrí, pero también el Isaac después lo va a cerrar en Aymara para volver después. Entonces, agradecemos este espacio, Mancapacha, Alajpacha, Alaypacha, Alajpacha, todos los espacios, tiempos, todas las divinidades, las deidades, nuestros ancestros, ancestras, aquí en la naturaleza donde estamos, en los bosques, en las montañas, el lago Titicaca. Agradecemos el permiso que hemos tenido de poder dialogar aquí entre hermanos, hermanas, todos hermanos, hermanas, porque somos hijos de la Madre Tierra, Jayaya, Pachamama es nuestra principal divinidad y estamos aquí estamos siendo en un proceso de ser, estamos siendo. Entonces, un gran Hayaya. Adelante, por favor, hermano Isaac. Ya, waliki, hermano, tukuita ñataki, takeniro, Pachamama, Uyuispan, Chachilaca, Camaraki, Nayak, Takechu, Matumanacaro, Mayuja, Pachamamaru, Camaraki, Mayiwa, Alajpacharo, Acapacharo, Mancapacharo,
inalma taque con Walik hermano más allá taque que allá hermanos allá. Ayaya, ayaya, hermanos, hermanas, seguimos caminando, sigamos tejiendo. Ayaya, Ay, 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 Causachun. Tausachun.